Mis hermanos, bienvenidos a este su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo Brenda Leiva de ANE Ciudad de México. Y pues como siempre los invitamos a una poderosísima oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, este día pues es un día muy especial, ¿verdad? Y hemos puesto como título de este programa: ¿se puede creer sin fe? ¿Se puede creer sin fe, mis hermanos? Y quisiera que iniciáramos con una lectura prácticamente, diríamos, obligada. Esta la encontramos en el Evangelio de San Mateo 2. Vamos a ver. San Mateo 2, 16. Dice lo siguiente: Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Y bueno, se nos empieza este texto bíblico del Evangelio de San Mateo 2, hablando de precisamente lo que conmemoramos este día, mis hermanos. Dice: habiendo nacido Jesús de Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Se nos sigue compartiendo, mis hermanos. Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta. Que es lo que estamos leyendo muy al principio. Dice: entonces Herodes llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se les había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado, avisen para ir también a adorarlo. Creo que una de las principales enseñanzas, mis hermanos, de este texto bíblico es un misterio, al final de cuentas, el cómo, de qué manera los magos
pues se les dice unos magos, en otro lado se les dice unos reyes, les llegó esa noticia a ellos. La palabra de Dios no nos los informa cómo les llegó esa noticia de que iba a nacer el rey de los judíos. Luego, otro de los grandes misterios es cómo los que juntó Herodes para, ahora sí que a todos los que lo orientaban, a sus maestros de la ley, a los maestros de la ley, les pregunta dónde debería nacer el Cristo. Y ellos son los que les dicen, porque recuerdan este texto bíblico, cuando se dice en el Antiguo Testamento, Belén en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel, los judíos, sí sabían que ahí iban a nacer, sí sabían que ese era el lugar que se les profetizaba desde el Antiguo Testamento, como también se les profetizaba en Isaías 53, de qué manera nuestro Señor iba a ser sacrificado, de qué manera iba a ser abandonado. Sin embargo, una de esos misterios se habla de que partieron los magos, el ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, y esto es cuando ya venía la amenaza de Herodes, ¿no? Los magos, se nos informa que hallaron al niño, que luego regresaron a su país por otro camino porque se les avisó en sueños. Volvemos a esa manera de nuestro buen Dios de manifestarse a través de sueños, a los mismos magos, a través de sueños, que no fueran con Herodes, a través de sueños a José, que tomara al niño y a su madre y que se fuera. Y viene ese momento trágico, mis hermanos, en el que queremos meditar que si se puede creer sin tener fe. ¿Por qué la pregunta? Porque Herodes, cuando van los reyes magos a visitarlo y a preguntar dónde estaba el rey de los judíos, él manda llamar a los maestros de la ley, hablando de los antiguos sacerdotes, y les pregunta dónde debían nacer. Le dicen, pues en Belén. Entonces le dicen los magos, bueno, pues váyanse, cuando lo encuentren vienen y me avisan para ir yo también a adorarlo. Es importantísimo esta parte de la adoración, porque ese primer encuentro de esos enviados con el niño Jesús, con la Sagrada Familia, fue que se postraran y lo adoraran. Que es algo, mis hermanos, que es una enseñanza para nosotros. El ir a donde está ese niño Jesús, ahora vivo y real en la Sagrada Eucaristía, e ir a adorarlo. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Si es posible creer sin tener fe, porque Herodes sí creyó que eso pudiera pasar. Él sí creyó lo que les estaban diciendo los maestros de la ley, pero sin fe. Creyó en la parte en la cual a él pues cómo decirles, le molestaba, le causaba problemas, y por eso dice, entre tanto, ya que se fueron los magos y que obviamente no regresaron con Herodes, en el mismo Evangelio de San Mateo se nos enseña que entre tanto Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, fíjense, pongamos atención, mis hermanos, sí creyó en lo que dijeron los maestros de la ley. Viene un rey para el pueblo de Israel.
para los que tenemos como, bueno, pues como cautivos, digámoslo así, los romanos los tenían prácticamente como cautivos a los judíos y sometidos a través de los maestros de la ley también, dice. Se enojó muchísimo por el engaño, mas no se sintió engañado por los maestros de la ley. Esa es una de las situaciones que es importante meditar. Él creyó, Herodes, en lo que le estaban diciendo. ¿Cuántos hermanos nuestros, y por eso las invitaría a que compartamos, mis hermanos, esta meditación, si creen o si aceptan que Dios exista, si creen y si aceptan que haya nacido en Belén, que haya sido judío, que haya tenido una mamá, la Santísima Virgen, un papá, San José, y si aceptan muchas cosas. Pero hasta ahí, sin fe. La situación, el problema es que precisamente la Santa Palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos que sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. El creer en algo no es suficiente si tú no lo haces con fe, porque la fe tiene un sentido, la fe tiene un camino. Digamos que el creer es un primer paso. La fe es el paso que confirma que lo que crees se va a cumplir y que en base a eso tú tienes que tener claro o tienes que buscar cuáles son los planes de Dios para ti. Entonces, se siente engañado, se enoja muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, de acuerdo con los datos que le habían proporcionado los magos. Y esto ya estaba profetizado también en el Antiguo Testamento, cuando se nos dice en el libro de Jeremías 31, dice, entonces se vio realizado lo que anunció el profeta Jeremías. En el Antiguo Testamento ya estaba anunciado todo esto que iba a pasar, mis hermanos. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel, que no quiere consolarse porque llora a sus hijos muertos. Qué terrible, ¿sí? Esa situación que se vivió, y qué terrible es esa situación, mis hermanos, que se sigue viviendo entre nosotros con la muerte, el asesinato de tantos niños inocentes, ¿sí? Porque este mundo actual no le interesa ni creer ni tener fe, y mucho menos atenerse a las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces, el creer no es suficiente. En algún momento, cuando se nos hablaba en cuestiones de fe, el padre nos decía que es como cuando vas tú con el doctor a determinado médico y después de hablar con él y todo esto, expresas tu confianza y le dices, yo sí tengo fe en él, en el que él me trate mi enfermedad, en el que él sea la persona que me opere. Pero no llegaste a ciegas, mis hermanos. Llegaste porque fue recomendado por alguien o por varias personas que te aseguraron que era un médico preparado, consciente de lo que hacía, ¿sí? Y como les decíamos, en el libro de Hebreos 11:6 es cuando se nos dice sobre la importancia de la fe y que sin ella es imposible, mis hermanos. Es lo que se nos dice en Hebreos 11:6. ¿Sí? Vamos a ir a la lectura directa. Nos pone como ejemplo el libro de Hebreos, habla mucho de la fe. Y dice,
Pero sin la fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer. Por eso hablamos, el creer es un primer paso, pero no suficiente. Pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Fíjense qué importante. Es el mismo apóstol Santiago el que nos dice en el nuevo, en las cartas de Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ahora, quisiéramos compartir que bíblicamente nos enseña la palabra qué es la fe. Y es a través del apóstol Pablo cuando nos dice, y esto también viene siendo en Hebreos 11:1, dice, la fe, ¿qué es la fe, mis hermanos? La fe, según San Pablo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay 5 pilares de la fe que nos enseña nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Dice, uno de los primeros es creer que Dios es Dios todopoderoso. ¿Qué decimos en el creo? Creo en Dios Padre todopoderoso. El segundo pilar es creador del cielo y de la tierra. Sabemos que Él creó todo. Y todo se hizo por su palabra. El tercer pilar, mis hermanos, es que Dios interviene en la historia de nuestras vidas. Todo el Antiguo Testamento nos va narrando la historia de esas primeras comunidades del pueblo de Israel y cómo las fue liberando de los peligros, de las guerras, de los ataques, ¿sí? El cuarto pilar nos habla que Dios es justo y misericordioso y que en esto no debe de haber confusión, porque desgraciadamente hay hermanos nuestros que únicamente toman en cuenta la misericordia de Dios y borran de su mente, de sus actos, de su forma de vida, la justicia. Y Dios es justo y la palabra de Dios nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que serán los justos los que heredarán la tierra prometida. Y el quinto pilar es que tenemos que aceptar, tenemos que creer y saber que Dios nos ama, inclusive como somos. Claro que quiere que seamos mejores, que seamos perfectos, pero todo depende de nuestra voluntad, mis hermanos. Pero aún así como somos de imperfectos y de pecadores, Él nos ama. Él se hizo hombre y fue a la cruz por amor, solo por amor a nosotros. Y Él quiere que todos nos salvemos. Esto nos lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica con el numeral 183 y 1814, que no nos da todo el tiempo para poder leerlo completo. Sabemos, por nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, que la fe es una virtud teologal, una gracia, mis hermanos, que nos llega a través del bautismo, un regalo de Dios, realmente, para ser adoptados como hijos de Él, reconocidos como hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y un sacerdote que en paz descanse, sacerdote español, el padre Carreira, él nos explicaba algo muy interesante, ¿sí? Esto ya lo traté en otro momento con ustedes en relación a una entrevista que le hacen a él como sacerdote católico y también a un ateo.
creo que vale la pena que lo volvamos a recordar, porque dice, al padre Manuel se le pregunta, porque los dos, tanto el padre Manuel como el ateo, pues ya eran personas de la tercera edad, pues digamos que entran a la cuarta, y ellos aceptan esta entrevista porque se va a tratar este tema, precisamente en relación, la pregunta es, ¿cómo se han preparado para la proximidad de la muerte? ¿Y por qué le está diciendo esto el conductor? Bueno, porque usted ya es una persona de la tercera edad, entrada pues prácticamente la cuarta. ¿Y cómo está preparándose? Aun cuando tendríamos que reconocer, mis hermanos, que la muerte le puede llegar a uno a cualquier edad, pues es más lógico, por llamarlo así, que cuando ya se tiene determinada edad, pues no hay personas que duren como Matusalén tantos años, ¿no? Que también ese sería otro tema, porque recientemente, leyendo uno de los libros importantes sobre la fe, la historia, la enseñanza, existen, yo no sé si sea como teoría, que por ejemplo cuando se dice más viejo que Matusalén porque vivió 900 años, etcétera, que antes no se contaban los años como se cuentan ahora por 12 meses, sino se contaba por meses. Entonces, pues solo así, que entonces se reduciría la vida de Matusalén a lo mejor a unos 100 años. Aún hoy, en la actualidad, sabemos que hay personas que están festejando 100 años de vida y sobre todo en buena salud, en buena despiertos de mente, etcétera, pero que hay quienes inclusive están rebasando los 100 años de vida. Bueno, en esta entrevista, mis hermanos, reúnen a un sacerdote católico, el padre Manuel Carreira, que en paz descanse, y a un ateo declarado, convencido de su ateísmo, y les hacen primero esta pregunta al padre: ¿cómo está él preparándose para la proximidad de la muerte? Y es muy interesante, mis hermanos, lo que el padre responde. Él dice: con mucha tranquilidad, dice el padre Manuel, sé que no es el final, sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita descubrirse en términos de actividad física, ni en el espacio, ni en el tiempo, y es en este no tiempo. Él habla de que cuando uno muere, entra en el no tiempo. Recordar que aquí nos medimos por tiempos, pudiéramos decir por días, por semanas, por meses, por años. Después de que una persona fallece, entra en el no tiempo, donde ya no se mide la existencia de esa manera. Y él habla de que se entra en el no tiempo y que el que se termine en términos de actividad física de nuestro cuerpo físico, ni en el espacio, ni en el tiempo. Y en este no tiempo, dice, me gustó muchísimo y es muy interesante porque dice el padre Manuel, dice, espero entender lo que no entiendo en mi vida temporal. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque principalmente San Pablo, a través de sus cartas, nos habla de, por ejemplo, cuando habla del tercer cielo. Él dice, yo no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Bueno, primero inicia hablando de que fue otra persona el que vivió esta experiencia. Yo no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero fui transportado al tercer cielo, ¿sí? Y él habla que lo que él vio, no hay manera de poder describirlo con palabras de nuestro diccionario, ¿sí? Y él habla que el haber vivido toda esa experiencia, después de haber regresado,
le fue clavado un aguijón, pues como para que no se sintiera así ya como muy elevado, porque bueno, el ser humano tendemos a eso, y que le pedía a Dios que le quitara ese aguijón, que se desconoce si es porque no está muy claro en las Sagradas Escrituras si era algún tipo de enfermedad o si eran algunas, algún tipo de dolencia que él tuviera. Le pedía a Dios que se la quitara y Dios le responde: ¿te baste mi gracia? ¡Qué hermosura, mis hermanos! ¿Te baste mi gracia después de todo lo que te he revelado? La manera como se le reveló a San Pablo, nuestro Señor, ¿sí? Entonces sigue comentando el padre Manuel, dice que en la otra vida, según los estudios de él, un teólogo reconocidísimo en muchos niveles, una preparación extraordinaria, inclusive miembro de lugares en Estados Unidos, fundaciones y todo eso que estudian el universo, la existencia, el primer cielo, el segundo cielo, hasta donde lo conocemos. Dice, es una esperanza muy positiva que no me da miedo y que pasado ese no tiempo, él va a entender las cosas que en esta vida terrenal no logró entender, pero que eso, no lograr entenderlo, no lo limitó a decir, no creo en Dios. Con el conocimiento que él logró, él cree, pone en movimiento su fe, ¿sí? Y declara, simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es el final. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque en otro momento nos habla de por qué nosotros, nuestra fe, tendríamos ahora sí que un programa interminable para poder decir, pero bueno, reconocer que primero la fe es un regalo de Dios, que nos llega a través del bautismo, pero que es nuestra voluntad y en esa libertad que nos da Papá Dios, para buscar las formas, los medios que la misma palabra de Dios nos enseña para que esa fe produzca frutos, para que esa fe crezca, mis hermanos. Ahora, ¿qué responde el ateo? Y por eso estamos tratando este tema, porque cuántos de nuestros hermanos y hay quienes no creen nada, ¿no? Así de sencillo, no creen en nada, no creen en nadie. Para ellos se acaba el mundo, se acaba todo, entran en un descanso y por eso hay que vivir y hay que gozar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No aceptan nada que no sea su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios gustos, sus prioridades, sus sueños, el mundo, ¿sí? ¿De qué manera jala el mundo en muchas cosas? Ahora, ¿qué responde el ateo? Y que muchos desgraciadamente piensan lo mismo. Dice, el ateo responde que él va a morir con la misma tranquilidad que el padre Manuel. Él piensa que muere tranquilo porque es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final de todo. Y yo no pienso que haya nada más después de la muerte. Y precisamente en esa discusión, por llamarlo así, que se dio entre los dos, claro que obviamente es esto mucho más largo, se habló de que en qué terrenos, ¿sí?, entran lo que son los milagros para nosotros como católicos. Y también se trató el tema y se sigue tratando el tema de nuestros hermanos separados. Dice, por ejemplo, comentaba el padre Manuel, si a un hermano separado se le pregunta ¿en qué cree? ¿O en qué basa su fe? Ellos inmediatamente dicen que en la palabra de Dios, sin ninguna duda.
Mas, sin embargo, de esa misma palabra de Dios, les cuesta reconocer que esta santa palabra de Dios fue armada y formada por nuestros primeros padres cuando no había ningún tipo de separación, ¿sí?, de ninguna índole, mis hermanos. Y esto hablando antes de que viniera el cisma con Lutero, ¿sí?, que todos los libros que están en la Santa Palabra de Dios fueron escritos por nuestros primeros padres, frailes, y que ellos, a raíz del cisma con Lutero, decidieron quitar algunos libros y decir, bueno, esto sí creo, esto no creo, por poner un ejemplo. Se dio aún en vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él declara en el Evangelio de San Juan 6, quien come mi cuerpo, vive mi sangre, tiene vida en mí. Ellos decidieron no creer, así de sencillo. Y jalan a toda esa gente a no creer en la existencia real y viva del Señor en la Eucaristía. Cuando nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, mis hermanos, es la única que tiene toda esa relación inmensa de todos los papas, desde el primero, como fue San Pedro, y de hecho se puede demostrar, por ejemplo, en Mateo 16, que es cuando nuestro Señor funda esta iglesia santa, católica y apostólica, ¿sí? Pero pues reconocerlo por ellos para nada, ¿no? Entonces, bueno, como dice también en 2 Timoteo 4, son esos tiempos de que van a querer solo lo que quieren escuchar, no la verdad absoluta. Y es en Mateo 16 cuando el Señor les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta, ¿sí? Simón contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón Bar-Joná, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense nada más que importante. Y esta parte también la niegan. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, te dio esa respuesta Dios Padre, para que me la dijeras. Y esa respuesta probablemente era la señal para nuestro Señor Jesucristo. Por eso inmediatamente después nuestro Señor dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Y luego viene la autoridad que le da a esta iglesia, importantísima. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hay otro momento en que se les dice a estos primeros apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos, mis hermanos. Y bueno, en ese curiosidad, por llamarlo así, de preguntar, ¿cuándo un pecado es retenido? Y bueno, pues se nos explicaba precisamente en un retiro el padre que un pecado es retenido cuando el sacerdote está recibiendo la confesión de un laico, uno de nosotros, que al mismo tiempo está diciendo pequé, pero no estoy arrepentido, ¿sí? Y no estoy arrepentido. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, tendemos a no ir a confesar nuestros pecados, sino los pecados de los hermanos? Porque me hizo esto, me hizo aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Si el sacerdote se da cuenta de que no hay un verdadero arrepentimiento en ese corazón, no le da la bendición y no le da el decir tus pecados te son perdonados, ¿sí? Ahora, cuando decimos que la católica es la única que tiene el registro de todos los papas,
pues pudiéramos poner, por ejemplo, ahorita de entrada, los 3 primeros papas, que fue Pedro. El otro lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, porque el primer papa se llamó Pedro, mis hermanos. El segundo papa, que está en los registros de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, se llamó Lino. Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 4:21, ¿sí? Para los que le gusten o les quieran anotar. 2 de Timoteo 4:21. Dice así. Dice, está escribiéndole San Pablo a Timoteo, dice: haz todo lo posible por venir antes de invierno. Te saludan Eubolo, Pudente, Lino, que fue el segundo papa, que tiene registrado toda esta columna de papas, Claudio y todos los hermanos. El Señor sea contigo, la gracia sea con ustedes. Ese fue el segundo papa, San Lino. Ahora vámonos al tercer papa. El tercer papa, su nombre se le conoce como Clemente, y también está registrado ya desde las Sagradas Escrituras. Y ni así nuestros hermanos, bueno, ya no voy a decir separados, esperados, nuestros hermanos esperados, ¿sí? Quieren reconocerlo. ¿Qué se nos dice en Filipenses 4:2? Se nos dice, todo esto es importante porque San Pablo, mis hermanos, está hablando de cómo se fueron formando las comunidades, cómo iban ellos armando comunidades en Filipo, por eso los filipenses, ¿sí? Iban dejando personas responsables en estos lugares al ir abriendo estas comunidades. Y en esta carta de los Filipenses dice: ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y tú, Cisigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo al servicio del Evangelio con Clemente, mis hermanos, el tercer papa, que tenemos registradas en las listas de la Iglesia Santa Católica y Apostólica. Con Clemente y nosotros colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué importante! San Pablo está hablando del libro de la vida, mis hermanos. Y ese fue nuestro tercer papa, San Clemente. La palabra también nos enseña, y esto hay que entenderlo, y en muchos casos pues son los misterios de Dios, ¿sí? Los muchos milagros que hace nuestro Señor en su vida pública, y uno de los misterios es: unos fueron sanados y otros no fueron sanados. Unos buscaron la sanación y la pidieron, a otros les llegó como regalo esa sanación sin haberla pedido. Y estaba enterándome, bendito sea Dios, por todos estos informes hermosos que nos llegan, pues precisamente a través de nuestra iglesia, que referente a los milagros, por ejemplo, de Lourdes, la información nos llega de un milagro de manera muy específica, registrado, certificado, y esto pasó en el año de 1903, cuando un sacerdote, era un médico que tenía, que inclusive él escribió un libro sobre este testimonio, ¿sí?, de los milagros de Lourdes. Y la importancia de este libro, escrito por este médico,
es el doctor, déjeme ver, Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, mis hermanos, ¿sí? Y él escribió un libro sobre esta experiencia que les tocó vivir en Lourdes. Entonces se nos narra detalladamente que este médico, con este reconocimiento mundial, un día decide tomar a un grupo de personas de su hospital privado y llevarlas a Lourdes, así como una especie de reto, ¿no? A ver qué hay en Lourdes. Inclusive él comenta que llevaba entre ese grupo de personas enfermas a una joven de 24 años de edad con una enfermedad de peritonitis. A ver, déjenme acordarme, por aquí la tengo anotada. Era peritonitis muy grave. El diagnóstico, déjenme ver. Un tipo de peritonitis, ahorita lo voy a encontrar, pero pues ya prácticamente desahuciada, al grado de que el doctor Alexis, el Premio Nobel de Medicina, temía que ella fuera a fallecer en el viaje que se estaba haciendo. Ella iba inclusive en silla de ruedas. Cuando llega a Lourdes, ella llega con ese diagnóstico, ya pues toda amarilla, pálida, y él llega y se dirige en Lourdes hay un lugar donde están varios médicos ahí reconocidos por las autoridades eclesiales de ahí de Lourdes, y él pide que le hagan todos los estudios, les presenta lo que él ha hecho y que le den un diagnóstico a esta chica, ¿sí? Y resulta que el diagnóstico es el mismo que el Nobel de Medicina había dado de peritonitis tuberculosa. Esta era la enfermedad. Bueno, ellos confirman que lo que le hacen estudios y que lo que el médico le había diagnosticado es lo correcto. La llevan a la piscina de ahí de Lourdes, mis hermanos, y la meten a la piscina. Cuando sale de la piscina, el médico se da cuenta, el doctor Alexis se da cuenta de que ella de repente presenta un rostro diferente. Ya no tiene ese color amarillento, al contrario, su rostro, sus mejillas están sonrosadas, y inmediatamente se pone a revisarla, se la lleva a hacerle un chequeo y resulta que la peritonitis ha desaparecido. Entonces pide que también los médicos de ahí de Lourdes la revisen y pues confirman lo mismo, que la peritonitis ha desaparecido. Este doctor Alexis, aún con todo lo que estaba pasando y viviendo, se resistía a reconocer esto, porque pues él, como esto fue en Francia, estaba él o vivía en París, algo así, y habiendo sido reconocido como Premio Nobel de Medicina, él sentía que perdía prestigio si reconocía esa sanidad como un milagro, ¿sí? Porque de hecho cuando de las partes que se informa en su libro es que cuando se da, que por ejemplo en Lourdes, mis hermanos, hay 70,000 casos registrados de curaciones, sanaciones o como le queramos llamar, y que de esos un poco al azar o a lo mejor los más no sé si llamarles importantes o los más graves, las autoridades de ahí en Lourdes escogen a determinados casos para que los médicos, el grupo, tienen ellos un grupo de médicos a los que les ponen a estudiar esos casos, que hasta ahorita tengo entendido que llevan 68 que han escogido
para que los estudie este grupo, y este grupo está formado no por médicos católicos, sino médicos reconocidos a nivel mundial, inclusive médicos ateos, ahí están musulmanes, para que su diagnóstico no esté regido por una supuesta fe o inclinación religiosa, ¿no? Y la pregunta que las autoridades de nuestra iglesia les hacen ahí en Lourdes es si se puede demostrar humanamente que esa persona puede haber sido sanada humanamente, por la ciencia, llamémosle así, ¿no? Y cuando este primer grupo se mete a estudiar esta sanación y declara pues que no, que humanamente no hay forma de que esa persona que fue declarada con, en este caso, por ejemplo, peritonitis, que era peritonitis tuberculosa, no hay manera de que hubiera sido sanada con términos médicos. Entonces la pasan a un segundo grupo, un segundo estudio, para que ellos la revisen, la estudien, la analicen, y si ese segundo grupo de médicos de reconocido prestigio confirma lo que el primer grupo, de que la sanación humanamente no es posible que se hubiera dado, es cuando la iglesia declara esto es un milagro, ¿sí? La iglesia reconoce que esto es un milagro, y como les decía, tienen registrados más de 70,000 sanaciones que se han dado en Lourdes, ¿sí? Y qué decir, por ejemplo, en este caso, de este doctor que tardó, fíjense, esto fue en 1903, y él se le resistió al Señor y fue reconociendo ya públicamente que sí había sido un milagro hasta 1944. Y después de reconocerse y de convertirse a la Iglesia Santa Católica y Apostólica y reconocer este hecho como un milagro, al poquito tiempo fallece él. Y bueno, pues en este libro que había escrito él, que lo fue escribiendo poco a poco, pues nos damos cuenta que el Señor tuvo su misericordia para con él, mis hermanos. Lo esperó hasta el último momento para que él hiciera y recibiera su salvación, ¿sí? Que no es nada sencillo. Sabemos, por ejemplo, que en Lourdes se llegan más de 6 millones de personas al año, ¿sí? 6 millones de personas al año, ¿sí? La palabra nos enseña varios milagros, como les decía, en los que nuestro Señor hace énfasis y declara que fueron realizados porque las personas tenían la fe suficiente para que se llevara a cabo esa sanación o ese milagro. Tenemos, por ejemplo, cuando Jairo va a pedir la sanación de su hija, y que le dicen, pues ya ni le digas, porque ya está muerta, los alcanzan en el camino. ¿Y qué le dice nuestro Señor? No tengas miedo, solo ten fe. Qué importante. No tengas miedo, solo ten fe. Y sabemos por este milagro, este momento que pasó en el Evangelio de San Marcos 5:36, que llegando a la casa, aún se encontró toda la gente llorando porque la niña había fallecido. Y el Señor hizo algo que también nos muestra la necesidad de que para que los milagros se den, se necesita la fe, mis hermanos. Para que la persona sea sanada, salvada de cuerpo, alma, se necesita la fe. Y dice que llegó y lo primero que hizo nuestro Señor fue sacar a todos los incrédulos que estaban ahí en el cuarto, ¿sí? Y fue cuando dice a la niña, levántate, y la resucita. Los hizo salir a todos.
También sabemos de que la intercesión es importantísima para que una persona sea sanada, para que reciba su conversión. Yo creo que dentro de nuestra iglesia una de las más grandes es la de San Agustín, y todos los años que oró su mamá por su conversión, y mira que llegó a la santidad San Agustín, ¿sí? Una de las intercesiones es con el sordomudo, se refleja en Marcos 7. También los que estaban ahí le dicen a nuestro Señor, por favor, que sane a ese sordomudo, y el Señor lo sana, ¿sí? En Marcos 9:23 nos encontramos con otra sanidad. Esta sí es pedida por la persona, ¿sí? Perdón. Y le dice a nuestro Señor, si tú puedes sanarlo. Y nuestro Señor le responde, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe. ¿Y qué contesta el papá del muchacho? Creo. Aquí es donde se viene la combinación de la que estamos hablando, que se tienen que dar ese primero y ese segundo paso, mis hermanos. Él contesta, creo, pero ayuda mi poca fe. Grita. De hecho, él grita. Ojalá se den el tiempo de leer completo este evangelio en San Marcos 9:23. Porque el Señor le dice, es más, el Señor se molesta por lo que le dice, que si acaso puede él sanarlo. Le dice, todo es posible, ¿sí? Pero ¿qué le está diciendo? ¿Sabes qué? No me ayudas, porque tú no tienes fe, pero Él hace lo importante y es lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, antes de solicitar, pedir, rogar por alguna sanidad, por alguna conversión de nosotros mismos, de nuestros seres queridos. Poderle decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te pido esto, pero te quiero decir que creo, pero ayuda mi fe, mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y sabemos que en el libro de Romanos, creo que Romanos 10, se nos dice que la fe viene, se mueve, camina por ir a la palabra de Dios, mis hermanos. La fe se mueve y camina por los que vamos a la lectura de la santa palabra de Dios. También hay otro momento en que el ciego de Jericó le grita y le dice, Hijo de David, lo reconoce. Y la respuesta de nuestro Señor, tu fe te ha salvado. Hay otros momentos que son un misterio para todos nosotros, porque son personas que fueron sanadas sin que lo hubieran pedido directamente a nuestro Señor. En el Antiguo Testamento hay un momento en que la palabra de Dios nos dice, me hice hallar por los que no me buscaban. Esos son los misterios. Me hice hallar por los que no me buscaban. ¿Y cuántas veces el Señor nos quiere bendecir de una forma enorme? Y nosotros nos resistimos a ese tipo de bendición, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué bendición nos ofrece el Señor? ¿Qué protección nos ofrece el Señor? Este es en el Evangelio de San Lucas 14, creo que es 14, cuando dice, cuando des un banquete, no invites a tu familia y a tus amigos. Invita a los pobres, a los ciegos, a los cojos, y qué suerte para ti que ellos no tienen con qué pagarte, pero tu recompensa, el Señor habla de recompensa, la recibirás en la resurrección de los justos. Él te está diciendo, necesito que hagas y seas justo con tus hermanos necesitados y yo te voy a recompensar a ti. Esas son unas bendiciones más grandes y que nos gusta ignorar. No quiero quedarme sin decirles exactamente, les decía que era Lucas 14, espero no equivocarme, ¿sí? Pero es una de las bendiciones más grandes que el Señor nos regala,
Sí, efectivamente, Lucas 14, 12, mis hermanos. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, mi hermano, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Mi Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. ¿Quiénes recibieron también sanidad sin haberla pedido? Pues la mujer adúltera. Ella no la pidió, Él se la regaló, su perdón, ¿sí? El de la piscina de Betesda, el Señor le dice, se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sanado? Mis hermanos, ¿qué decirles de todas estas bendiciones que el Señor nos regala inmerecidamente y que no hacemos caso? Los invito a que, como siempre, hagamos esta obra de misericordia hermosa, porque estamos reunidos, recuerden, estamos reunidos en el nombre de Jesús. No importa dónde estés, no importa en qué momento te unas, lo importante es que compartas y podamos decir juntos esta oración que el Señor le prometió a Santa Gertrudis para sacar 1000 almas del purgatorio. Esto también es cuestión de fe. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén, amén, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.